habíamos visto esto. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. La articulación del hombro es más compleja de lo que nosotros consideramos, debido a que estos tendones que lo atraviesan, tanto en la cara anterior, posterior, como también inferior a nivel de los triángulos que se habían descrito en fosa axilar, tienen que ser contenidos y evitar el desgaste de las estructuras óseas subyacentes. ¿Cómo se realiza esto? Sucede que existen unas bolsas articulares. Estas bolsas articulares corresponden fundamentalmente a dos que evitan el roce de las estructuras tendinosas que atraviesan o que se desplazan sobre la porción próxima del húmero. ¿Cuáles son esas bolsas? Tenemos aquí la bolsa más amplia, que básicamente delimita la porción anterolateral de la escápula con la porción superior de la cabeza del húmero. Entre ellos, ¿qué fundamentación tienen estos? Sucede que el tendón del músculo bíceps y también los tendones que corresponden a la agrupación del manguito deslotador, una vez que comienzan a producir contracción estos músculos, en lugar de ir a desgastar su vaina, hacen apoyo sobre estas bolsas tendinosas. Estas bolsas articulares son muy similares a los discos articulares en la columna vertebral, los discos intervertebrales, tienen la misma apariencia. La otra de las bolsas es mucho más profunda y corresponde a la bolsa subacromial, debajo del acromión. Esta otra bolsa limita el desgaste del ligamento coracoacromial, encontrándose entre el acromión y el deltoides básicamente. Estas estructuras, que son las bolsas articulares, sin embargo, no son estructuras individuales, son parte de la misma articulación del hombro y es con estas las cuales nosotros las vamos a encontrar a la disección. Para poder hacer su ubicación mediante la disección, tenemos que ubicar primero el ligamento coracoacromial, que forma el borde superior o el techo de la cavidad donde se alberga la cabeza del húmero. Ahora, inmediatamente inferior, estas bolsas están separadas de dos maneras. Una de ellas, que corresponden a la agrupación de las bolsas subescapular y subacromial, inmediatamente en la profundidad, el cual está cubierto por las fascias que provienen desde el músculo pectoral mayor. Los otros, que se encuentran inmediatamente inferior al músculo deltoides y que se va a extender hacia medial, corresponde a una tercera bolsa, la bolsa subdeltoidea, la cual se va a fusionar con la bolsa que habíamos mencionado que se encuentra inmediatamente anterior a la escápula, la bolsa subacromial. Estos, si bien dan la apariencia de ser estructuras aisladas, contienen el mismo tejido sinovial de esta articulación. Las estructuras en general de la articulación del hombro están vascularizadas por ramas de la arteria braquial, que corresponden tanto a la circunfleja anterior y a la circunfleja posterior, o arterias circunflejas, humerales anteriores y humerales posteriores. Se llama circunfleja porque, como bien ven aquí, observan, hace una abrazadera a la diáfisis humeral, la anterior, y la posterior viene desde atrás y se van a anastomosar en la parte medio-lateral. No son las únicas estructuras que envuelven a esta zona y que participan en la articulación glenumeral, sino que también van a ser acompañadas por nervios provenientes desde la región supraescapular y de la región axilar, correspondientes al nervio supraescapular respectivamente y al nervio axilar. Por otra parte, aquellos nerviecitos intercostales, que los primarios que se encuentran aquí arriba, van a formar otro nervio. Este nervio se llama el pectoral lateral, que también brinda inervación a la articulación del hombro. Gracias a esta rica inervación, es que la articulación del hombro puede realizar una gran cantidad de movimientos. Se considera que es una de las articulaciones que cumple mayor número de movimientos, sobre todo por este tipo de movimiento denominado circunducción. La circunducción refleja nada más la agrupación de 4 tipos de movimientos, correspondientes a la abducción, separación, a la flexión, extensión
y nuevamente aducción. La conformación de todos estos hace que se genere este movimiento complejo, que es el de la circunducción, un movimiento de 360 grados sobre el eje, acá, sobre este eje de la extremidad superior. Ahora, si bien realiza todo el movimiento relacionado a la extremidad superior, se ve involucrado también en otros movimientos que participan exclusivamente el antebrazo. Pero eso, ¿por qué sucede? Porque uno de los músculos que se encuentra acá en la cara anterior, correspondiente al músculo bíceps braquial, va a atravesar el pliegue del codo hasta alcanzar el tubérculo radial anterior, donde se inserta, permitiendo movimientos supinatorios. Por este motivo es que el músculo bíceps braquial es un flexor débil, pero es un supinador por excelencia, por lo cual participa en movimientos de supinación, y lo contrario sucede con la pronación, pero no está partícipe el músculo del bíceps, sino que recordaremos que uno de los pronadores que se encuentra en el segundo espacio del compartimiento anterior y en el tercio superior, que es el pronador redondo, es que va a cumplir esta función. No está directamente inserto en los huesos del antebrazo, sino que va a partir desde el epicóndilo lateral hacia medialmente. La otra de las articulaciones que permite precisamente estos movimientos de pronación y supinación corresponden a tres grupos de articulaciones en una sola zona. ¿Cuáles son esos? La articulación del codo se articula en primera instancia lateralmente con el radio, conformando la articulación húmero-radial. Esta articulación húmero-radial no es la única, ya que lateralmente se produce entre el húmero igualmente y el cúbito la articulación húmero-cubital. Dos articulaciones. Y finalmente la tercera, entre el radio y el cúbito, la articulación radio-cubital proximal, porque existe también una articulación radio-cubital distal. Ahora, entre estas articulaciones recordaremos las partes de los huesos, de este hueso del húmero. La tróclea, que nosotros lo habíamos conocido, la tróclea actúa a manera de una polea, y es a través de esta estructura la cual forma una articulación de tipo gínglimo. Ahora, entre la parte lateral, hacia afuera, vamos a encontrar hacia medial, vamos a encontrar el cóndilo, o llamado también capítulo, que tiene una membrana fibrosa la cual se va a extender hacia la misma tróclea. Ahora, entre estas dos que se encuentran sobre la apófisis coronoides o coronoidea del cúbito, se va a formar otro tipo de articulación de tipo trocoidea. Ahora, estas dos articulaciones permiten que se mueva el el codo en diferentes posiciones, pero sobre todo en las posiciones tanto de pronación y supinación. Quien va a participar es la articulación radiocubital proximal. Este tipo de articulación se debe al apoyo de la cabeza o meseta radial en la escotadura radial del cúbito, pero no va a estar directamente apoyado en él, sino que tiene una cápsula articular de tejido fibroso, la cual es reforzada hacia los lados por otros ligamentos. En conjunto, todas estas tres articulaciones se limitan lateralmente por los ligamentos colaterales, ligamento colateral del radio y ligamento colateral del cúbito. Esto hacia los lados. Sin embargo, anteriormente y sobre el radio va a extenderse un ligamento, el cual es el ligamento anular. Este ligamento anular sujeta básicamente al tendón que proviene desde el bíceps hasta la región anterior, formando una especie de brazalete sobre la escotadura que va a formar la cabeza del radio en el cúbito. Por otra parte, desde la apófisis coronoides, desde acá, se va a extender también otro ligamento lateralmente, pero lateralmente y posterior, alcanzando el olecranión. Este ligamento está conformado en tres grupos. Esos tres grupos o fascículos, de los cuales el que se hace más posterior y alcanza la cúspide del olecranión, se lo denomina el fascículo posterior,
Y de este fascículo posterior se va a insertar hacia adelante otra de sus láminas, que corresponde realmente a la parte más potente de este fascículo. Y la parte posterior que queda aislada o separada de este fascículo es más delgada, por lo cual es mucho más débil que la anterior. Sin embargo, se extiende lateral a este otro de los fascículos, correspondiente al fascículo oblicuo. Y al igual que los anteriores, acá podemos ver los ligamentos colaterales. Esta es una vista anterior. Estos fascículos colaterales permiten dar estabilidad hacia los lados cuando uno trata de hacer abducción o aducción de la articulación del codo, lo cual es bastante difícil. Sin embargo, a nivel de la articulación radiocubital proximal, los movimientos son más extensos debido al desplazamiento de la cabeza sobre el cúbito. Este tipo de movimientos son los movimientos de supinación y pronación, que nuevamente les repito, no van a participar solo esta articulación radiocubital proximal, sino también la radiocubital distal. La articulación en su conjunto, toda esta, no está libre, no está desprotegida, sino que se envuelta gracias a una cápsula articular, como se puede ver acá, que se extiende desde los bordes del cóndilo, la fosa cronoidea, hacia el cóndilo lateral, extendiéndose sobre los ligamentos colaterales del radio y del cúbito o de la ulna en sentido inferior, hasta envolver la cabeza del radio y la poscronoide del cúbito. Dentro de ellas, esta cápsula articular, además, está siendo protegida por un líquido que lo embebe. Ese líquido es el líquido sinovial, pero también no se guarda en contacto directo con la cápsula articular, sino que esta cápsula internamente contiene una membrana que los recubre, la membrana articular, formando una estructura bastante rígida y dura, difícil de desarticular en estas posiciones, sobre todo la húmero radial y la húmero cubital. El ligamento anular no está dentro de esta cápsula articular. Eso se debe a que se encuentra en sentido mucho más inferior, bordeando hacia la inserción del tendón proveniente desde el bíceps braquial en sentido anterior, actuando a manera de brazalete, el cual puede contener más al contrario a la cápsula articular dentro de ella. Si ustedes ven en el movimiento que hace la articulación radiocubital proximal, es la cabeza o la meseta del radio la cual gira sobre la escotadura radial del cúbito. Esto gracias a la contracción de los músculos pronadores, tanto pronador redondo y pronador cuadrado, y también del supinador, dependiendo si es que se está realizando supinación o pronación en esta articulación. Si nosotros vemos lateralmente, la distribución del músculo colateral medial, en este caso del ligamento colateral del cúbito, nos permite identificar a los ligamentos triangulares que se extienden en sentido posterior, formando esas bandas que les decía o fascículos. Estos tres fascículos que se van formando, el que tiene mayor espesor, como ven acá, corresponde al fascículo anterior, el más rígido. Pero inmediatamente posterior a él se desprende una lámina bastante delgada. Esta lámina corresponde al fascículo posterior. Inferior y haciéndose lateral en sentido oblicuo, también se dirige otra de las bandas pertenecientes a esta estructura triangular, que es el fascículo oblicuo. Todos estos mantienen estable a la articulación del codo. Está claro señalar de que cuando estos logran ser vencidos en su fuerza, la desarticulación del codo es primero bastante compleja debido a estas estructuras, y segundo, si se llega a producir la desarticulación o luxación, la separación del mismo lleva consigo una gran dificultad, ya que se rompen estas fibras elásticas colagénicas, se rompen y es difícil la cicatrización mediante una sutura. Tienden a tardar más allá de los 90 días de curación. Ahora, si vemos también acá exclusivamente a la articulación húmero-cubital, podemos ver que esta articulación es igual sinovial, podemos observar aquí, la húmero-cubital sinovial y de tipo trocoide, apoyado sobre la tróclea del húmero.
Lo más llamativo de esta zona es que mientras va descendiendo el nervio cubital sobre todo, logra pasar por esta estructura. A este nivel, cuando uno se golpea a nivel del olecraneón, en la parte posterior, siente un dolor bastante sordo y no logra interpretar qué tipo de dolor. Eso muchas de las personas lo sienten al golpearse el codo. Y es debido al paso del nervio, sobre todo del músculo cutáneo, y al acompañar también a los otros nervios radial y mediano desde la parte lateral. Cuando se entrecruzan estos al atravesar la articulación del codo en sentido posterior, es que se tiene esta sensación bastante extraña de dolor. En la parte posterior, pero, la articulación del codo no se limita únicamente a esta cápsula articular, sino que tiene unos cojinetes de tejido graso. Estos cojinetes de tejido graso actúan a manera de protección, pero no son tan amplios, ya que el traumatismo que se lleva a cabo a este nivel, de todas formas, deja pasar el dolor hasta la profundidad. Si hacemos una comparación de las articulaciones, se la puede comparar con esta estructura que muchos de los varones conocen, que es el rodamiento de los vehículos, y tiene esa misma característica, la superficie articular a nivel de la cabeza del radio sobre la apófisis o la escotadura radial del cúbito. Esta articulación no se mantendría fija si no fuera por el ligamento anular. Si este ligamento anular logra comprometerse, lamentablemente la persona va a dejar de producir supinación y pronación, ya que en esos movimientos la cabecita del radio se va a dirigir lateralmente y se va a perder la fuerza. ¿Cuándo sucede este tipo de rupturas? Generalmente cuando la persona realiza esfuerzos demasiado intensos al levantar algún objeto o una actividad física demasiado abrupta, va a suceder esta ruptura. El otro tipo de articulación que se produce entre el radio y el cúbito corresponde a la articulación radiocubital distal, pero no es la única, ya que acá abajo también se va a articular con la primera hilera de los huesos del carpo, exclusivamente con tres de ellos, con el escafoides, el semilunar y el piramidal. El pisiforme queda lateralizado y a él se van a extender tendones que provienen del músculo, el extensor cubital del carpo. ¿De qué características tiene esta articulación radiocubital distal? Esta es también, al tener un disco articular fibrocartilaginoso, es considerado también de tipo sinovial, trocoide, y esta se separa también con la primera hilera gracias a otro disco articular de tejido fibrocartilaginoso, que tiene una forma más triangular que circular. Por otra parte, si nosotros hacemos la disección como se ve acá en este nivel, encontramos unos pequeños espacios. Esos espacios es hasta la región donde va a distribuirse el líquido sinovial de la articulación radiocubital distal. Se lo conoce con el nombre de decesos saxiformes. Y es hasta esta zona donde alcanzan las ramas interóseas provenientes de la arteria cubital lateralmente, medialmente, y de la arteria radial lateralmente, las arterias interóseas, que además de cruzar por esta zona, también lo van a irrigar, lo nutren. Bueno, en la parte posterior correspondiente a la inserción del músculo tríceps braquial que cruza la articulación del codo, igualmente va a contener una bolsa articular muy similar que en la articulación del hombro. Y esto se debe al gran esfuerzo que el brazo realiza, sobre todo durante la extensión braquial. La bolsa tendinosa que aquí se va a extender es denominada bolsa intratendinosa del olecraneón como tal, y limita el desgaste del tendón durante la contracción del músculo tríceps braquial. Hacia la profundidad existe otra bolsita, la cual corresponde a la bolsa subtendinosa, que refuerza a esta primera bolsa. Esta bolsa subtendinosa, entonces, comienza a fortificar la resistencia de contracción del músculo tríceps braquial.
Anteriormente, acá se ve todavía, anteriormente, en esta cara, a nivel de la flexura del codo o fosa del codo, se encuentra otra de las bolsas articulares, denominada bolsa bicipito-braquial, o bicipito-radial, perdón, ya que además de soportar al tendón del músculo bíceps braquial, va a soportar las fuerzas de desplazamiento del tendón del músculo braquial. Sin embargo, no es la única bolsa, ya que en este sentido, y hacia los lados se van a encontrar otras bolsas de menor tamaño, relacionadas con el deslizamiento de los otros músculos, tanto laterales como mediales. Esas corresponden a las bolsas, si hablamos posteriormente, hablamos de las bolsas del músculo extensor radial del carpo, el extensor radial, corto del carpo. Y si lo vemos en la cara posterolateral, vamos a encontrar otra de las bolsitas correspondientes a las bolsas subcutáneas. Gracias a estas, que no solamente limitan el desgaste, van a participar con el tejido adiposo que se encuentra en esa zona. Si ustedes en este momento flexionan el codo y luego pinzan con su dedo medio, índice y pulgar a esa zona, y luego lo extienden, van a percibir el desplazamiento del panículo adiposo que se encuentra en esta zona sobre las bolsas articulares. Bueno, estas bolsitas articulares, al igual que en el hombro y en cualquier otra articulación sinovial, estas bolsas articulares pueden lograr inflamarse debido al desgaste. Si bien son estructuras que soportan y evitan el desgaste de las vainas tendinosas, de los tendones que provienen de diferentes músculos, debido a la fricción que se genera constantemente, irritan a la bolsa. A esta irritación de la bolsita genera un proceso inflamatorio, denominada bursitis. La bursitis por lo general es muy frecuente en las personas que practican deportes, sobre todo deportes en los cuales utilizan la extremidad superior. Hablamos en este caso del codo, los que practican raqueta, tenis, en ellos va a estar afectado. El tratamiento es sumamente sencillo, ya que se les pide que reposen, una vez después de que reposen 24 o 48 horas, más el acompañamiento de antiinflamatorios no esteroideos como es el ibuprofeno, entonces recuperan nuevamente la movilidad y esta articulación disminuye su inflamación. Hay que tener también mucho cuidado si la inflamación de estas bolsas, sobre todo en la cara posterior, no compromete el trayecto de los nervios radial, cubital y músculo cutáneo, porque si eso fuera, la persona ya tendría dolor a nivel antebraquial y a nivel de la mano. Acá ya tenemos que darle un reposo absoluto por unas 72 horas y darle una mayor cantidad de antiinflamatorios. Bueno, la articulación del codo recibe una complejidad de irrigación mucho más compleja que la del hombro. Y esto se debe a que las ramas colaterales retornan al brazo, por lo cual se las va a denominar arterias recurrentes. ¿Cuáles son ellas y de dónde provienen? Primeramente, estas arterias provienen y son ramas de la arteria braquial, como también de la arteria radial y cubital en sentido inferior. Las ramas, en primera instancia, que salen de la arteria braquial, que van hacia afuera, correspondientes a la braquial profunda, y hacia medialmente, correspondientes a la arteria cubital superior. Estas arterias laterales no van a terminar directamente en la estructura que irrigan, sino que se van a anastomosar con otras arterias que nacen inferiormente del cúbito y del radio. Del radio, como van ascendiendo y se van a hacer anastomosis con estas ramas, va a ser denominada la arteria radial recurrente, porque está ascendiendo, está recurriendo a la parte superior. Lo mismo sucede con las otras ramas provenientes del cúbito, las arterias recurrentes anterior del cúbito y la recurrente posterior del cúbito. Lo mismo sucede con las venas que se encuentran en esta zona. Por este motivo es que lleva una gran irrigación en esta zona y se lo ha utilizado para realizar puentes o fístulas en el caso de que las personas necesiten una diálisis para eliminar el tóxico excesivo que su sangre lleva
debido a problemas renales. Sobre todo en los diabéticos se utilizan estas damas para hacer esas fístulas. Los movimientos del codo, ya hace un momento les había señalado, se encuentran un tanto limitados, ya que los movimientos correspondientes a la flexión y extensión provienen exclusivamente de la articulación húmero-radial y húmero-cubital. La articulación los movimientos de pronación y supinación están determinados por la articulación radiocubital, tanto próxima como distal. Obviamente están acompañados de las resistencias de los ligamentos colaterales que en él se encuentran. Después de haber hablado de la articulación radiocubital distal, tenemos que hablar de la articulación radiocarpiana, que es la más distal. ¿Por qué no participa el cúbito directamente en esta zona? Sucede que tiene el cúbito inmediatamente inferior a él una gran cantidad de tejido fibrocartilaginoso, el cual le evita ponerse en contacto directo con estos huesos de la primera hilera. Ahora, la primera hilera, para recordar, de lateral hacia medial, corresponde al escafoides, piramidal, semilunar y pisiformes, el más lateral. Este lateral en realidad da la apariencia de que estuviese flotando, ya que solamente en uno de sus bordes se articula al hueso semilunar. Ahora, la no participación de este huesito del pisiformes igualmente hace que actúe, como hace un momento les decía, de fijación y de traslado para el tendón del músculo flexor cubital del carpo. Es de esta manera que soporta o aumenta la resistencia de los ligamentos tanto dorsal como palmar, que van a ir tanto a la palma como a la región dorsal de la mano. Ahora, en la misma trayectoria, el tendón del flexor cubital del carpo va a estar acompañando de las ramas que van a conformar las arterias del arco dorsal de la mano y las arterias del arco dorsal de la mano. Esas arterias ya habíamos señalado que no están distribuidas únicamente en esa zona, sino que guardan conexión entre ellas a través de arterias perforantes, que no se dirigen también de manera aislada, ya que se los acompañan nervios interóseos a esta zona, tanto anterior como posterior, el anterior proveniente del nervio mediano y el posterior proveniente del radial. Al igual que sucede con la articulación del codo, lateralmente van a tener un conjunto de ligamentos que los soportan. Estos ligamentos se los puede dividir de acuerdo a la ubicación en la cual se encuentran. Ligamentos anteriores, las cuales están sobre la cara palmar, y ligamentos posteriores que siguen la cara dorsal. Por otra parte, existen otros que se encuentran en la profundidad y que fijan los huesos de la primera hilera con los de la segunda hilera del carpo. Pero esto corresponde a la articulación intercarpiana. En este caso nos vamos a limitar únicamente a la articulación del radiocúbito con la primera hilera del carpo. Una de estos ligamentos, que es el más amplio y se va a distribuir tanto a la primera hilera, extendiéndose hasta la segunda, desde el borde inferior del radio, corresponde al ligamento radiocarpiano, que se divide en 3 grupos de fascículos: un fascículo inferolateral, un fascículo oblicuo intermedio y un fascículo medial. Esto sostiene a nivel anterior. A nivel posterolateral, el ligamento ulnocarpiano se divide en 2 vientres: un vientre lateral que se va a ir al hueso pisiforme y uno medial que se va a extender al hueso semilunar. Lateralmente a este último ligamento vamos a encontrar el ligamento colateral del radio y medialmente el ligamento colateral del cúbito. Este es del cúbito y este es el ligamento colateral del radio. Está de manera inversa acá. Este es del radio y este es del cúbito. Bueno, si retiramos estos y ya nos sumergimos en la otra articulación, la intercarpiana, los otros ligamentos que sostienen a estos huesecillos corresponden, el nombre proviene de los huesos que se involucran en esa articulación. Por ejemplo, el ligamento piramidal
alar, este corresponde del hueso piramidal que se extiende hasta el ligamento palmar de la mano, que es la extensión del fascículo profundo que envuelve al antebrazo. El otro de los ligamentos, el más extenso, pero que se encuentra únicamente en el dorso, es decir, el contrario a este, corresponde al carpo metacarpiano dorsal. Pero este ligamento carpo metacarpiano se extiende desde la segunda hilera de los huesos del carpo hasta la base de los huesos del metacarpo, del segundo hasta el quinto, no así del primero. El otro de los ligamentos es el amatocarpiano, el cual se va a extender lateralmente desde la segunda hilera del carpo hacia la base del primer metacarpiano. Los otros dos corresponden al ligamento trapezoideo entre la segunda hilera de la articulación del carpo, pero lateralmente. Y sobre este se va a extender otros ligamentos correspondientes a los intermetacarpianos ya en la base de los huesos metacarpianos, desde el primero hasta el quinto. Estos ligamentos intermetacarpianos uno fácilmente lo puede detectar si se paran en este momento, abducen sus dedos y pinzan en el pliegue que se encuentran entre estos deditos, van a lograr pinzar a este ligamento intercarpiano. Limita, tiene esta función de limitar, como se ve aquí, limita la extensión de la articulación intermetacarpiana, sobre todo entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, y entre el cuarto y el quinto metacarpiano, ya que entre el primero y el segundo, la mayor conexión se debe al pliegue dérmico que se encuentra a este nivel, debido a la extensión de los músculos opositor, largo y corto, y el flexor del dedo pulgar y el abductor del dedo pulgar. Estos permiten una mayor movilización a diferencia de estos otros. Bueno, la irrigación o vascularización de la articulación radiocarpiana, intercarpiana y carpo-metacarpiana y la metacarpiana falángica proviene desde el arco dorsal de la mano y el arco palmar de la mano. Es desde estos arcos que se profundizan varios vasos sanguíneos, comunicándose tanto las arterias dorsales con las palmares a través de arterias perforantes. Y desde este arco, es que se van a distribuir las otras ramitas, las ramas que van a extender e irrigar a las falanges o a los dedos, tanto por la cara dorsolateral y por la cara palmar, como se ve aquí a nivel del pulgar. Todas ellas guardan conexión unas con las otras. Igualmente, estas, si bien las de la región dorsal tienden a ser tan profundas como de la región palmar, van a estar acompañadas por los vasos de drenaje venoso que vierten tanto lateral a nivel del radio, formando la vena cefálica, y medialmente conformando la vena basílica a esa altura. Bueno, las articulaciones intercarpianas entre estos huesitos, si bien están sostenidos por los ligamentos, cada una de estas recordaremos que tienen 6 caras. Las 6 caras están cubiertas sobre todo por 4 de las 6 caras están cubiertas por cartílago articular, pero es de características planas, por lo cual la articulación es sinovial de tipo plana entre esta primera hilera con la segunda hilera. Los nombres de ellos, valga la redundancia, estará determinado entre qué huesecitos se produce el contacto. Van a estar sostenidos todos ellos gracias a estos ligamentos que mencionábamos, el trapecio trapezoidal, el ligamento radiocarpiano, cúbito carpiano, colateral del radio, colateral del cúbito. Por otra parte, hacia arriba como hacia abajo, o también hacia dorsal como a palmar, los tendones que se dirigen desde el compartimiento posterior como anterior van a ofrecer una limitación hacia estas estructuras de la articulación carpiana. Hay que destacar también de que el movimiento entre la primera hilera y la segunda hilera es bastante pobre, no así entre la primera hilera y el hueso del radio, ni tampoco entre la segunda hilera
y los huesos metacarpianos, donde el movimiento de flexión, extensión, abducción y aducción es relativamente amplio. Los huesos que se encuentran hacia los laterales de la articulación metacarpiana del primer metacarpiano y carpo-metacarpiana del quinto metacarpiano son mucho más amplios sus movimientos. Puedes realizar movimientos de circunducción y cierto grado de dotación. Esto se aplica porque tienen músculos opositores, el opositor del meñique y el opositor del dedo pulgar. Se debe a esas características de estas secciones. Igualmente, los ligamentos que habíamos mencionado no son los únicos que en esta zona se encuentran, sino un gran ligamento que es el carpo metacarpiano, junto con los intercarpianos que habíamos, intermetacarpianos palmares como dorsales, van a reforzar la palma con el dorso de la mano. Si ustedes se caen, por lo general, la amortiguación de esas fuerzas bruscas van a desaparecer gracias a la resistencia de la fascia palmar que se forma gracias a estos ligamentos. Ahora, no solamente cumple esa función a esta fascia palmar, sino que también protege a las estructuras vasculares y nerviosas que se encuentran en su profundidad. Bueno, la vascularización, como había mencionado hace un momento, provienen de las arterias dorsales y palmares de la mano, siguiendo hacia las arterias perforantes, que no únicamente nutren a estas articulaciones, sino que también van a nutrir a los músculos que en ellos se encuentran, desde el compartimento anterior hacia el posterior, esos 5 compartimentos que se van a encontrar. En relación a la articulación metacarpofalángica, existe una particularidad, sobre todo la primera articulación metacarpofalángica, la carpofalángica con la segunda, tercera, cuarta, y entre estas metacarpianas. La primera de ellas, la articulación carpometacarpiana del pulgar, es una articulación en tipo silla de montar, debido a que la base, de forma convexa, se apoya directamente en la escotadura que forma el hueso del ganchoso. Está sujeto en esa posición por otros ligamentos que forman, hace un momento dije, estos ligamentos, los intermetacarpianos, que evitan la gran abducción de los dedos. Existe otro más amplio en el pliegue interdigitálico entre el pulgar y el dedo índice, llamado ligamento comisural. Este ligamento comisural, por otra parte, no es uno de los más extensos, ya que no únicamente abarca este pliegue, sino que va a mezclarse con los ligamentos intermetacarpianos. La otra característica entre la articulación metacarpofalángica correspondientes al segundo hasta el quinto es de tipo condilar o sinovial condilar. La superficie que ofrece la segunda hilera va a ofrecer una superficie en forma aparentemente convexa y la base de los metacarpianos laterales van a ofrecer una superficie cóncava. Entonces, al apoyarse en esta vía, permiten únicamente movimientos de flexión y extensión con relación a la articulación carpo-metacarpiana. Ahora, la articulación distal a esta, que se genera entre las falanges, es una de tipo gínglimo, también sinovial. Permite movimientos, en cierta manera, limitados a la flexión. El movimiento de extensión es básicamente el movimiento en reposo de estas articulaciones. La otra característica es que se van a acompañar lateralmente por ligamentos que sostienen estas articulaciones interfalángicas, evitando el desplazamiento hacia los lados. Los tendones que provenían en la cara palmar de los músculos extensor radial o extensores del compartimiento anterior del antebrazo y aquellos que se encuentran en la parte posterior, que vienen del compartimento posterior, limitan y se extienden hasta la parte proximal y distal de estos huesitos. Hagamos de acuerdo, por ejemplo, en la cara palmar,
el tendón del músculo flexor profundo y flexor superficial de los dedos de la mano van a reforzar la articulación en sentido anterior. Y si nos vamos a la cara posterior, el extensor común de los dedos de la mano es quien refuerza esta articulación a nivel dorsal. Este refuerzo es muy importante, sobre todo en aquellas personas que hiperextienden las articulaciones interdigitálicas o interfalángicas y la articulación metacarpofalángica. ¿En qué caso sucede ello? Sobre todo en temas de gimnasia. Hay algunas personas que pueden llevar el dorso de los dedos de la mano, donde se encuentran las uñitas, hasta la cara posterior del antebrazo, una elevada flexibilidad. Esta flexibilidad, sin embargo, no es frecuente, ya que se debe a un incremento de las fibras elásticas de estos tendones y ligamentos. Más al contrario, de que la cápsula articular, como toda articulación sinovial tiene su cápsula articular, la cápsula articular es sumamente laxa como la articulación del hombro, pero no así como sucede a nivel del codo, que es bastante densa. Eso permite a estas personas, sobre todo a los contorsionistas, que puedan extender la mano hasta la región posterior. Sin embargo, una persona que realiza este tipo de actividades tiene que tener mucho cuidado cuando hiperextiende, o más al contrario, cuando hace compresión brusca de los dedos de sus dedos, ya que hay sujetos que tienen la costumbre de hacer, sobre todo, sonar sus articulaciones y de esta manera generan un desgaste. ¿Ello a qué se produce? La articulación metacarpofalángica e interfalángica, dentro de esa cápsula articular tienen un líquido, el líquido sinovial, que habíamos mencionado con el resto de las articulaciones sinoviales. Ese líquido sinovial, al encontrarse en una cavidad cerrada aparentemente, ¿sí?, a la hiperextensión como una flexión forzada, cuando uno hace compresión en sus dedos, va a aumentar el espacio dentro de estas cavidades, generando un vacío. Ese vacío va a permitir que el líquido sinovial allá adentro forme bolsitas de aire. Esas bolsitas de aire es muy similar a aquellas bolsas llenas de aire que vienen los utensilios cuando van a comprar su televisor, equipos de sonido, o en las bicicletas también, y les gusta hacer reventar esas bolsitas de aire. Lo mismo sucede a este nivel cuando uno se hace tronar los nudillos o los dedos de la mano, sucede lo mismo. Este efecto que se produce es, si bien no es peligroso de manera instantánea, a lo largo del tiempo va a generar un desgaste de las superficies articulares, ya que como toda articulación sinovial, este tiene cartílago articular, tanto proximal como distal. Al generarse este espacio, ahí dentro de la cápsula articular, las superficies del hueso que no deberían estar en contacto, se ponen en contacto y comienzan una especie de fricción. Ese fenómeno de fricción hace que se desgasten estas articulaciones. Por ese motivo es muy difícil que después de que se hacen tronar los dedos de la mano e intentan nuevamente este fenómeno, es difícil que vuelva a escucharse el sonido. La mayoría de los procesos patológicos que comprometen a las articulaciones sinoviales vienen a ubicarse a este nivel. Acumulación de ácido úrico, acumulación de urea, cristales de urea, de amoníaco, formando las famosas artritis reumatoideas, artritis gotosa, etc. Finalmente, pueden existir un par de huesitos que ocupan la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. Estos huesecitos son semicirculares y se encuentran tanto lateral como medial. No se observa en todas las personas. Al igual que las rodillas, son considerados huesos sesamoideos. No involucran ninguna alteración, pero sin embargo se puede ver en algunas personas, y en estas personas puede o no desarrollar también molestias, es decir, dolor a la presión, etc. No hay que confundir con quistes sinoviales, que es la acumulación de líquido sinovial en estas articulaciones o fuera de estas debido a la ruptura de su cápsula articular. Ahí está también uno de los problemas cuando se hacen tronar los dedos.
pueden romper la resistencia de la cápsula articular y el líquido sinovial que se encuentra dentro sale formando una pseudobolsa articular. Esa pseudobolsita actúa como un globito lleno de agua, que es el famoso quiste de líquido sinovial. Y si bien no es doloroso, el mismo va a aumentar ya que acumula líquido sinovial. Y a medida que van pasando los meses y años, el quistecito comienza a crecer. No es doloroso, pero sí es molesto ya que va a limitar el movimiento de la articulación. Es fácil de realizarlo en consulta externa y sobre todo son cirugías mínimamente invasivas que después de retirado el quiste pueden retornar a sus casas. En general, toda la extremidad superior tiene articulaciones de tipo sinovial, lo cual le permite realizar los movimientos que corresponden en cada segmento. Para que no suceda el gasto, sobre todo de las superficies articulares, nosotros necesitamos de algunas estructuras que nos apoyan la resistencia de estas, como por ejemplo el cartílago articular que tienen entre las superficies y también las bolsas articulares. Esas bolsitas articulares, si no existieran, lamentablemente la persona le dolerían los huesos una vez que mueve. Pero hay que saber diferenciar también de este dolor producida por la bursitis, producida por la artritis, la artrosis y por procesos degenerativos como es la osteoporosis, ya que son totalmente diferentes unos de otros. Si vemos a una persona adulta joven de más o menos 30 hasta los 45 años, lo que vamos a sospechar es más de una artritis reumatoidea. Pero si vemos a una persona que tiene estos dolores más allá de sus 45 años, o se trata de una artritis gotosa o se trata de una artrosis. Y si esto se observa, sobre todo en una mujer mayor de los 55 años, podemos sospechar de una osteoporosis, ya que en la osteoporosis las superficies articulares también tienden a desaparecer. Este desaparecimiento que se produce es sobre todo por la reducción hormonal que tienen, que sabemos bien que gracias a las hormonas es que se fortifica el hueso, esta fortificación del hueso facilitada por los estrógenos. Después del climaterio, llegando a la menopausia, el nivel hormonal disminuye, por lo cual la resistencia del hueso también va a disminuir y se producen estos fenómenos de osteoporosis, no siendo tan observable en el varón, porque ya el varón en su misma constitución, al tener una mínima cantidad de estrógenos producidas por las glándulas suprarrenales, este es soportado por las hormonas androgénicas que además de fortificar sus articulaciones, fortifican los ligamentos, todos estos ligamentos, al igual que aumentan la masa muscular. Sin embargo, después de la andropausia también en los varones, pues disminuye la masa muscular, aunque tarda un poco más. En ellos se observa después de los 65 años de edad recién estos casos de osteoporosis o artrosis degenerativa. Terminando, las articulaciones, si bien contienen líquido sinovial, este líquido sinovial es un ultrafiltrado plasmático. Y al ser un ultrafiltrado plasmático va a contener también electrolitos. Estos electrolitos, cuando se acumulan en gran medida, debido a un ultrafiltrado con mayor amplitud, se depositan en las superficies articulares, formando unos cristales que se parecen muy similar al cuarzo o a las geodas. Y cuando uno les toma radiografía a esa zona, se observa geodas